Dios te bendice, hermano y hermana, que escuchas este tiempo de oración, ríos de adoración, orando con los salmos y realizando explicaciones sobre diferentes consideraciones sobre el libro de los salmos. Damos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su divina misericordia en cada uno de nosotros. Y le decimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Señor, inspíranos, guíanos, abre nuestro corazón, Espíritu Santo, para poder entender la palabra del Señor en este día. Todo nuestro corazón y nuestro amor es para ti, Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos porque nos amas eternamente. Te bendecimos, Espíritu Santo, porque sabemos que estás en nosotros, escuchas nuestra oración y abres nuestro corazón para meditar día y noche en la palabra del Señor. Vamos en este día, hermanos, a leer este salmo número 2, para la gloria y la honra del Señor, y reflexionar en esta santa palabra de Dios nuestro Señor, que está con nosotros en todo tiempo y que nos ama y que nos bendice eternamente en la fuente de su santa gracia, que camina con nosotros con poder y con que podamos servirle a Él, agradarle a Él a través de todo lo que va haciendo en nuestras vidas con su amor y su santa gracia. Dice el Salmo 2, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Versículo 1. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su Rey escogido y gritan: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego, enojado, los asusta. Lleno de furor les dice: ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hasta ahí dejamos esta primera parte. Este salmo tiene 12 versículos que glorifican el nombre santo del Señor nuestro Dios. Lo importante que debemos saber sobre este salmo es que es un salmo real, que es utilizado originariamente en la ceremonia de entronización o de ascensión al trono de un nuevo rey perteneciente a la dinastía davídica. Y sobre los ritos de entronización también hay otros tipos, hay lecturas que nos hacen referencia, también por las cuales nosotros podemos encontrar referencias bíblicas sobre este rito de entronización de algún rey. Podemos ir a Primera de Reyes en su capítulo 1, versículos 28 al 53, ahí podemos encontrar este proceso de entronización de un rey. Es importante que nosotros veamos aquí que dice las representaciones de este salmo, que son, ¿verdad? Es muy claro la historia. Este santo está centrado en la casa de David. El Señor ha elegido este reino y su templo Sión para ser el foco de atención del reino de Dios. Entonces, algún día los gentiles se someterán a él o enfrentarán la ira de Dios. Por tanto, aquí vemos reflejada la voluntad de Dios para con su pueblo, para que pueda manifestarse
De ahí que dice la palabra en el versículo 2: los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido. Su rey, ¿quién es este rey escogido del que habla este salmo? Pues precisamente, literalmente, es ungido. Se llamaba el rey, el ungido del Señor, porque en el momento de recibir la investidura real era ungido. Es decir, es un sacerdote le echaba sobre su cabeza aceite consagrado. Y las palabras Mesías y Cristo, procedentes de una del hebreo y la otra del griego, significan originalmente ungido. También ahí podemos estudiar los términos de escogido y también Cristo y Mesías, que nos van indicando sobre el significado de esta palabra para poder entender el propósito de Dios sobre cada uno de nosotros en este tema. Vemos también que habla sobre Sión. ¿Y a qué se refiere Sión? Dice: ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Entonces, ¿de qué se hace referencia? Pues Sión era el nombre de la fortaleza que David arrebató a los jebuseos para ser la capital de su reino, y que estaba situado un poco más al norte, donde Salomón construyó el templo del Señor. Y también pasó a designar toda la ciudad de Jerusalén. De ahí que los salmos aluden constantemente a Sión y a su templo y lo llaman Monte Santo, porque el Señor lo eligió para vivir allí. Sión es ese monte santo que el Señor eligió ese lugar. Por eso es un punto que escucha siempre: no, porque Sión, te lo escucha constantemente, pero ahí ya usted sabe cuál es el origen de esta palabra. Es importante que también nosotros entendamos con este salmo que la palabra del Señor se anuncia. En el versículo 7 dice: voy a anunciar la decisión del Señor, y Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La decisión del Señor, como lo podemos decir literalmente, es el decreto del Señor, que es una posible referencia al documento que establecía las prerrogativas del rey en el día de su entronización. Entonces, como os hemos dicho, existía un proceso en el Antiguo Testamento para cuando un rey iba a tomar su lugar, su trono. Entonces ahí había una prerrogativa, que eran ese tipo de rituales que se realizaban. Entonces la decisión del Señor, el decreto del Señor, referencia a esa voluntad de Dios. Y también en el día de la elevación del rey a su trono, el rey era constituido como hijo de Dios. Así ocurría en el pueblo de Israel, por adopción, de acuerdo con la promesa que Dios dio en segunda de Samuel 7:14. Yo le seré un padre y él me será un hijo. De ahí sale que Dios, que es el rey que tomaba posesión en el pueblo de Israel, yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, el Nuevo Testamento cita también estas palabras. Si vamos a Hechos, en su capítulo 13, versículo 33, ahí lo podemos encontrar también. Entonces vamos a la segunda parte de este salmo que el Señor nos regala para la gloria y la honra de su santo nombre. Dice: pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te las daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como a ollas de barro. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto, aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia, inclínense ante Él con temblor. No sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en Él. Aquí vemos la segunda parte de este salmo que estamos leyendo, el Salmo 2. Y centramos nuestra atención precisamente en el versículo 9, cuando dice: con cetro de hierro destrozará a los reyes y los harás pedazos como a las ollas de barro.
El cetro es la insignia del poder real, que incluye el gobierno de la comunidad, el mando militar y la responsabilidad de administrar con justicia. Entonces por eso ahí habla con eso, con un cetro de hierro, que indicaba ese poder real que se ejercía sobre la comunidad, con justicia y administrar todo lo demás. En el versículo 10 vemos: reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto, aprendan bien esta lección. Se motiva a la conversión, un motivo de conversión. En el 10 y el 11 encontramos que dice: adoren al Señor con temblor. Una traducción probable, el texto hebreo dice literalmente: y alégrense con temblor, que es besen al Hijo. Acérquense a Él, Él está con nosotros. Él nos lleva a la salvación. Entonces adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante Él con temblor, no sea que se enoje y ustedes mueran en el camino. Pues su furor se enciende fácilmente y felices los que buscan su protección en Él. Por tanto, Salmo 2, 11, 12 dice que Jesús cumplió esa promesa a David. Y la lección para nosotros es que debemos valorar el reino de Cristo por encima de todas las cosas. Una buena ética laboral es valiosa, pero no podemos hacer que nuestra prioridad sea la prosperidad, mis hermanos. No podemos servir a Dios y al dinero. Tenemos que servir a Dios. Entonces, aquí se nos hace esa referencia sobre este salmo para que nosotros podamos entender la gracia de Dios. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, y es la obediencia a Dios lo que vemos en este salmo. La obediencia a Dios y que vemos reflejado los enemigos y también los oponentes. Después del Salmo 1 y 2, el libro 1 tiene muchos salmos en los que David se queja con Dios de sus enemigos, y estos salmos pueden ser difíciles para los lectores en la actualidad, ya que alguna vez se parece que David tiene como una actitud vengativa. Y sin embargo no debemos ignorar el hecho, mis hermanos, de que cuando los enemigos están a su alrededor, Él le encomienda el problema a Dios y no hace justicia por su mano propia. Porque estos salmos tienen una aplicación en el lugar de trabajo. Con frecuencia nosotros tenemos conflictos y las rivalidades aparecen entre las personas en el trabajo, y algunas veces estas peleas pueden ser violentas. Las batallas que nosotros podemos tener a nivel ocupacional pueden llevar a la depresión y a la pérdida del sueño. Porque tenemos enemigos, situaciones, pero una cosa importante es nosotros obedecer al Señor, servirle a Él, como es el invitatorio de este salmo, que es mi hijo sobre David, decía sobre David, y nosotros somos coherederos con Él junto de su reino, y recibimos de Él la gracia y la salvación. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Dios le cumplió esto a David, lo protegió y lo cuidó. Y el Señor nos dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Como dice este salmo tan maravilloso al Señor, que nos entregamos a Él y le servimos a Él. El Señor reina en el cielo y se ríe de ellos, de sus enemigos, de los que se burlan de Él. Y todavía en la actualidad hay mucha gente que se burla de Dios y habla mal de Dios. Y específicamente hay muchos movimientos en contra de Dios. Y hay muchísimas otras religiones, mis hermanos. Lo que pasa es que los frutos que da el cristianismo no son los mismos frutos que dan otro tipo de religiones, donde hay dioses, donde hay religiones politeístas y otro tipo de creencias a dioses que están fuera de la gracia de Dios. Demos gracias a Dios por este día, porque nos ama eternamente con su presencia y con el amor de su Espíritu Santo. Lea despacio este salmo,
ya tiene algunas consideraciones especiales sobre este salmo, y que Dios le siga bendiciendo con la luz de su Espíritu Santo que está en nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Bendiciones, mis hermanos. Dios de paz.